consejeros, con excepción de 2 de ellos que no pudieron por cuestiones de otras obligaciones ministeriales, ¿verdad? Pero aquí mi persona y el pastor Herbert estamos sustituyendo a lo que es el hermano Marvin Márquez y nuestra hermana Luz María. Así que yo quiero comenzar ya, porque ya ellos saben que tienen un tiempo para esto y que no pueden pasarse de ese tiempo, porque queremos hacerlo todo en ese tiempo establecido, ¿ok? Porque al final tenemos otras cosas por hacer también. Así que voy a dejarles, por lo tanto, en esta oportunidad al primero de ellos y así sucesivamente va a ir pasando uno por uno hasta que finalicemos. Nuestro hermano Johnny Paniagua es el primero en esta tarde. ¿Me escuchan? Ok, ahora creo que sí, ¿verdad? Bien, que el Señor les bendiga. Como el pastor mencionaba hace un momento, hoy estaremos hablando acerca de los principios prácticos que todo cristiano, no la iglesia, ok, todo cristiano, todo aquel que ha confesado al Señor en su corazón debe practicar estos principios. Y uno de ellos es el ejemplo espiritual. El ejemplo espiritual, mira, por eso es que yo le tengo miedo a esto, fíjese. Ahora sí. Amén, gloria al Señor. Ejemplo espiritual, demostraremos nuestro compromiso con Cristo poniendo en práctica las disciplinas espirituales. Demostraremos nuestra dedicación al cuerpo de Cristo siendo leales a Dios y a nuestra iglesia. Demostraremos nuestra dedicación a la obra de Cristo siendo buenos administradores. Y uno de estos ejemplos o de principios prácticos es la oración. A través de la oración expresamos nuestra confianza en Dios. Y hay muchos versos bíblicos como el libro de Lucas, Mateo 6, 5 al 15. Cualquiera que desee estos principios o la doctrina de nuestra iglesia puede acercarse a nuestra secretaria o cualquiera de nosotros y le guiaremos cómo poder conseguir este bello libro. Es un libro bien pequeñito. Otro de ellos es la alabanza. A través de nuestra adoración pública como privada, hablamos a Dios y recibimos enriquecimiento espiritual y crecimiento en la gracia de Cristo. La confesión. La confesión por medio de la cual recibimos perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo nos manda a que nos confesemos los pecados unos a otros y en ellos encontraremos la paz y la salvación de nuestras almas. También tenemos el ayuno. El ayuno es una de las prácticas que hoy la iglesia está llevando a cabo. Espero que todos el día de hoy que estamos acá sentados hayamos recordado que hoy iniciaba una semana de ayuno y oración en nuestra iglesia. Levante la mano aquel que no está ayunando. Gloria al Señor. Pues puede comenzar mañana, ¿ok? Es una práctica espiritual de abstenerse de comida y a veces de bebida para enfocarse intensamente en Dios, humillarse, buscar dirección, interceder por necesidades o luto, ganar dominio propio, no como un ritual vacío, sino como una forma de acercarse más a Él y demostrar que dependemos de Él. Para eso es el ayuno. Amén. La lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. La vida del discipulado cristiano implica el cumplimiento de nuestros deberes al cuerpo de Cristo. Reunirnos constantemente con otros miembros a la iglesia para magnificar y alabar a Dios y escuchar su palabra, lo que hoy estamos haciendo. El domingo es el día del cristiano de adoración como el día del Señor, donde conmemoramos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Amén. Debemos proveer para las necesidades financieras de la iglesia a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es nuestro deber respetar y someternos a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros en la iglesia. Cuando ejercemos autoridad lo haremos como ejemplos espirituales, no como dueños ni señores del rebaño de Cristo. Mayordomía cristiana. Las virtudes del ahorro y la sencillez son honrosas, mientras que el ocio y la ostentación son solamente prohibidas en las Escrituras. Como buenos administradores debemos sacar el máximo provecho de nuestro tiempo como esparcimiento para trabajar.
Como buenos mayordomos debemos hacer buen uso de nuestros dones espirituales, así como de nuestros talentos naturales. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más en esta tarde. Esta tarde he sido asignada a compartir con ustedes el segundo principio práctico que todo miembro de la Iglesia de Dios debe vivir. Este se titula pureza moral, como pueden ver ahí. Un concepto a la luz de la Biblia sobre la frase pureza moral significa estar libre de pecado y corrupción, tener integridad y un corazón limpio, buscando una vida que refleje la santidad de Dios, lo cual implica no solo evitar acciones impuras, sino también pensamientos y deseos carnales, y vivir en obediencia a la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo y buscando una conexión profunda con Él. Esto indica que participaremos de toda actividad que glorifique a Dios en nuestro cuerpo y evitaremos la satisfacción de los deseos de la carne. Leeremos, miraremos y escucharemos todo lo que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Hoy quiero compartir con ustedes 3 aspectos a considerar para cultivar una vida moralmente pura. Y el primer aspecto es que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Por lo cual debemos usarlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dada por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Glorificar a Dios en el cuerpo es una entrega integral que busca santificar y usar cada parte de nuestro ser para su honor y para su servicio. En contraste con el libertinaje que era común en la iglesia primitiva allá en Corinto y que a veces nos vemos tentados a practicar en este tiempo. Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La Escritura contiene varios pasajes de ejemplos de una conducta carnal que no glorifica a Dios. Y aparecen algunos textos bíblicos ahí. Las prácticas pecaminosas más prominentes que aparecen en estos pasajes incluyen la homosexualidad, el adulterio, actitudes mundanas como el odio, la envidia y los celos, comunicación corrupta como el chisme, el estallido de las emociones iracundas y las palabras sucias, el robo, asesinatos, borracheras y brujería. La brujería tiene que ver con prácticas de ocultismo, las cuales Dios ha prohibido que se practiquen porque conducen a la adoración a Satanás y no a Él. En segundo lugar, vemos otro aspecto importante allí, que es lo que leemos, miramos y escuchamos. Lo que nosotros leemos, miramos y escuchamos. La literatura que leemos, los programas que miramos y la música que escuchamos afecta profundamente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Será que
toma parte de nuestra vida, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros oímos, miramos y leemos, ¿verdad? Es imperativo, por lo tanto, que el cristiano lea, mire y escuche las cosas que inspiran, instruyen y desafían a alcanzar un nivel moral más elevado. Por otro lado, debemos evitar literaturas, programas y música de contenido mundano y de naturaleza pornográfica. Para ayudarnos en eso podemos utilizar estrategias para vencer aquellas cosas que el mundo nos bombardea a diario. Es muy cierto que en la mayoría, si no es que en todo lo que nosotros vemos y oímos cosas que no deberíamos ver ni escuchar como cristianos. Pero ahí están. En la mayoría de programas de televisión, cierto o no, que hay escenas pornográficas. Una de las estrategias es que ahora nos ayuda la tecnología. Tenemos un control remoto para poder evadir esas escenas que nosotros no tenemos que ver. Evitemos la segunda mirada, es otra estrategia. Evitemos el consumo de material inadecuado como libros, revistas, etc. En tercer lugar, el fomento del bienestar espiritual. El cristiano debe utilizar su tiempo libre en actividades que edifiquen tanto al individuo como al cuerpo de Cristo. Romanos 6:13 nos dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Debemos evitar prácticas y lugares mundanos. Consecuentemente, un cristiano no debe participar de ningún tipo de entretenimiento que apele a la naturaleza carnal y traiga descrédito al testimonio cristiano. Segunda de Corintios 6:17 nos dice: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. Dice el Señor: no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Para concluir esta tarde, quiero decirles que la pureza moral es un estado de ser donde el individuo busca activamente cultivar, a través del arrepentimiento, la fe y la obediencia a la palabra de Dios, acciones libres de contaminación moral, resultando en una vida que honra a Dios con su cuerpo en lo profundo de su ser y en cada acción que hacemos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. En Proverbios 10, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El principio práctico que me ha correspondido en esta tarde es integridad personal. Dice acá este principio, ¿verdad? Dentro de nuestros principios prácticos que tenemos escritos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y me encanta porque inicia como con un compromiso, ¿verdad? En el cual dice acá que viviremos una vida que inspire responsabilidad y confianza, produciendo el fruto del Espíritu y manifestando el carácter de Cristo en toda nuestra conducta. Cuando yo leía esto y lo analizaba, decía yo, viéndolo de una manera humana, eso es bien difícil. Pero viéndolo del lado espiritual está fácil,
Porque cuando dice la palabra del Señor que nos dejemos gobernar por el Espíritu Santo, significa que siendo gobernados por Él, podemos hacer esto. Podemos tener que una vida que inspire responsabilidad y confianza. Claro que podemos por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? También podemos producir fruto, ¿verdad? Del Espíritu, por medio del Espíritu, manifestando el carácter de Cristo en toda, ¿verdad?, nuestra conducta. Ahora iniciamos con la parte que es responsabilidad y confianza. El cristiano debe ser una persona confiable de palabra, ¿verdad? Lo habla en Mateo 5:37 y, ¿verdad?, habla aquí de algo de lo que dice que jurar va en contra de la confiabilidad cristiana y por lo tanto debe evitarse. Yo no sé, ¿verdad?, si usted alguna vez ha escuchado, pero durante mucho tiempo la palabra de una persona ha sido muy importante, ¿verdad? Alguien que se comprometía con algo o en alguien o lo que fuera, él le decía, confía en mi palabra. O la otra persona le decía, yo confío en tu palabra. Y eso era suficiente para que aquella persona se sintiera tranquilo, que el trato que aquellas personas realizaban era algo seguro y que no iba a haber un fraude. Pero, ¿verdad?, hoy en día vemos que estamos careciendo como seres humanos de esto, ¿verdad? Hemos desvalorizado lo que es nuestra palabra, la palabra que damos, ¿verdad?, queriendo inspirar confianza a las personas. Ahora dice acá, Cristo enseñó tanto por precepto como por ejemplo que debemos amar a nuestros enemigos y preferir a nuestro prójimo. También nos dice que en nuestra conducta debemos reflejar el amor de Cristo y llevar a otros a Él. Segundo punto, dice acá el fruto del Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, manifestaremos el fruto, actitudes y acciones del Espíritu y no satisfaremos los deseos de la carne. Eso lo dice en Gálatas 5:16, 22 al 25 y 1 de Juan 1:7. Las buenas relaciones con otros son el resultado natural de nuestra relación positiva con el Señor. Eso lo dice en Salmos 1, del 1 al 3. Dice también acá que seremos juzgados por falta de fruto en nuestra vida, y eso lo habla en Mateo 7, 16 al 20. Amén. Y tercero, dice acá que el carácter de Cristo es el que nosotros debemos reflejar. Dice que es el distintivo de la vida en Cristo, es el amor por otros, ¿verdad? Eso lo habla en Juan 13, 34, 35. En su relación con el Padre, Jesús mostró sumisión, ¿verdad? Obediencia, en Lucas 22, 42. En su relación con otros demostró aceptación, Juan 8, 11. Compasión, Mateo 9, 36. Y perdón, Mateo 9, 2. No podemos llevar el fruto del Espíritu ni manifestar el carácter de Cristo si no estamos espiritualmente unidos a Él. Amén. Ni tenemos la semilla de la palabra sembrada en nuestros corazones si no estamos ligados a Él, ¿verdad? Como para ir concluyendo, dice acá, ¿verdad?, un significado bíblico de la integridad. Dice que la integridad en la Biblia implica vivir una vida coherente con la verdad de Dios, siendo justo en acciones, veraz en el corazón y manifestando buenas obras, no solo palabras. Es un reflejo del carácter de Cristo, quien es el ejemplo máximo de integridad. Fíjese que ya me queda poco tiempo, pero para ir concluyendo, yo analizaba esta palabra integridad. Y muchos, bueno, yo en lo que era mi caso confundía o unía o mezclaba la palabra ser honesto con íntegro. Pero no, la palabra honesto pertenece a la integridad. La palabra justicia pertenece a la integridad. Y así hay muchos derivados que van dentro de la integridad. Cuando usted dice que alguien es íntegro, está diciendo que esta persona es alguien completo, alguien que no tiene ningún defecto, ¿verdad? Como lo decía el proverbio que le leía, que el que camina en integridad camina confiado. En otras palabras, el que camina en integridad no tiene miedo de que nadie lo avergüence, que nadie lo humille, que nadie lo ofenda, de que nadie, ¿verdad?, lo desprestigie, que nadie levante falso testimonio. El que camina en integridad, hermanos, camina confiado. Amén. Y, ¿verdad?, para ir concluyendo, dice acá que la honestidad, ¿verdad?, muchas veces habla de lo que yo hago, pero la integridad habla de lo que yo soy, ¿verdad? La honestidad habla de lo que yo digo, pero la integridad de lo que yo pienso. Y esta parte es la que más me gustaba, que dice que la honestidad habla de mis actos públicos, pero la integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Así es que, ¿verdad?, seamos íntegros sabiendo que en la intimidad todo un momento
de un rato a otro o de un momento a otro saldrá a la luz. Amén. Así que Dios me les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Como ustedes pueden ver, tenemos el tiempo cronometrado. El hermano Paniagua dejó 3 minutos. El hermano Copland dejó 2. Son 5 y 7, 12. Amén. Estoy tranquilo. Cuarto principio, responsabilidad familiar. Fíjense que por ahí leyendo encontré algo. Un viejito mechudo que fue científico, ¿verdad? Estamos hablando de Albert Einstein, y él dijo en una oportunidad, de tantas palabras que quedaron registradas por ahí, perdonen, ¿verdad?, por el que no se peinó, pero este viejito está mechudo. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Oiga esto. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de lo que sabe. O sea que si usted no sabe que la iglesia de Dios tiene principios prácticos, usted va a creer que aquí usted va a venir a hacer lo que le da la gana. Pero hoy que usted se da cuenta que la iglesia de Dios tiene reglas, tiene principios, tiene normas, entonces hoy usted va a saber, ¿verdad?, que es necesario que esta es una institución bien establecida, porque es del Señor. Amén. No es del pastor. Las normas y principios que aquí hay no son emitidos o no son respaldados por la Biblia. Por esa razón me gustaría pues que la gente de media me ponga la primera lámina, ¿verdad?, en donde habla de la responsabilidad familiar. Y me perdonan si en este tiempo salen algunas cosas que no le parezcan, ¿verdad? Perdónenme, ¿verdad? Pero así trabaja la iglesia. Daremos prioridad al cumplimiento de las responsabilidades familiares, preservando la santidad del matrimonio, y mantendremos el orden bíblico en el hogar. Primero, la letra A, la prioridad de la familia. La familia es prioritaria. Amén. La familia es la unidad básica de las relaciones humanas. Por lo tanto, es indispensable tanto para la sociedad como para la iglesia. El origen divino de la familia y su carácter institucional exigen que se ministren con prioridad las prácticas de las disciplinas espirituales y virtudes cristianas. Deben comenzar en casa. Deje de traer los niños que aprendan a orar aquí. Usted tiene que enseñarles a orar, usted tiene que enseñarles a leer la Biblia, usted tiene que enseñarles a ayunar, usted tiene que enseñarles a diezmar. Pero si el niño no lo ve, ¿cómo lo va a hacer? Pero es su responsabilidad. Por eso les decía, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Por eso usted ve, ¿verdad? Se me olvida el nombre, pero se los ponían aquí y se los ponían en una cajita aquí. Son estos textos, ¿verdad? Los judíos. Por lo tanto, las familias cristianas deben establecer un plan para los altares familiares y proveer una atmósfera cristiana en el hogar. Pero si después de jalarle las mechas a la señora quiere ir a hablar de Corintios y del amor, ¿cómo lo va a hacer? O después de darle con la cacerola al muchacho o a la muchacha, va a querer ir a hablarle de paz en el altar familiar. Ustedes saben lo que es un altar familiar, ¿verdad? Es un culto donde se le enseña a la familia las cosas del Señor, donde se le enseña el amor, donde se le enseña la paz, donde se le enseñan principios. Es en los cultos familiares. B, la santidad del matrimonio. El matrimonio es ordenado por Dios y es un acto espiritual entre un hombre y una mujer para vivir como una sola carne. Por su carácter divino, el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Y la fornicación es la única concesión bíblica para el divorcio. Usted lo puede leer. La relación sexual
ya sea antes del matrimonio o con otra persona que no sea el cónyuge, se prohíbe estrictamente en la Biblia. Ahí están los textos. Para alcanzar santidad en el matrimonio, los cónyuges deben esforzarse por mantener una relación placentera, armoniosa y santa. Si llegara a ocurrir el divorcio, la iglesia debe de estar presta a proveer amor, comprensión, oración a los afectados y no volvernos jueces. Uno solo es el hacedor de la ley. Y tú, hombre, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? Recuerda, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, no tú ni yo. Así es que aquí luego viene este otro punto. Las segundas nupcias de personas divorciadas podrán realizarse únicamente después de un entendimiento y sometimiento pleno a las instrucciones bíblicas relacionadas con este asunto. Ahí está la cita. Si un cristiano desea permanecer solo o soltero, debe ser respetada su decisión y vista como una alternativa bíblica. No venga a decirle al pastor que tiene el don de celibato y anda queriéndose meter con todas las jóvenes de la iglesia. ¿Quién le va a creer? No, si usted quiere quedarse solo está bien, pero deje de andar molestando a la muchacha, porque el pastor lo va a llamar al orden. Amén. La iglesia tiene. Ahora bien, con esto de las segundas nupcias, mire, nadie puede juzgar las condiciones con las que viene la gente. ¿Qué tal si en una borrachera usted se va a casar con un hombre con hombre allá a Las Vegas? ¿Va a seguir con él? No, entonces viene, pastor, fíjate que borracho, me casé con un hombre allá en Las Vegas y hoy, ¿cómo hago? Sí, porque eso se puede allá, ¿o no? ¿Quiénes han ido a Las Vegas? Vaya, ahí está. Pero ella se casó con un hombre, gracias al Señor. ¿Verdad? Mira, 28 minutos me quedan. ¿Ves? Orden divino más los 4 minutos de allá. Orden divino en el hogar. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Los dotó, con características diferentes. Y les dio responsabilidades en el orden bíblico. El esposo es la cabeza del hogar. Las mujeres hablan. El esposo es la cabeza del hogar. Amén. Amén. Los padres deben criar y disciplinar a sus hijos. Estos deben de obedecer y honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que haya armonía en el hogar, debe observarse un orden bíblico. Así es que, amados hermanos, es necesario que tú sepas que la iglesia de Dios es ordenada y que si en un momento determinado, por eso les decía, no juzguemos a nadie, ¿verdad? Porque llega un momento en que están las autoridades adecuadas para tratar cada caso. Gracias a Dios que a lo mejor tú y yo estamos con la primera mujer que conocimos. Amén. Glorifiquemos a Dios. Pero otros casos no son así. Por eso no señalemos. El Señor dice en su palabra: venid como estés. Venid a mí como estés. Pero no vas a seguir igual. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Yo voy a dar el principio número 5, que es templanza en la conducta. Y comenzaré, ¿verdad? Como sabemos, nosotros vivimos en una sociedad donde muchas personas actúan impulsadas por emociones, deseos, opresiones externas. Pero la Biblia, como cristianos, como creyentes, a nosotros nos enseña que debemos de vivir de una manera diferente. Debemos de vivir guiados por el Espíritu Santo, ya que el principio por el cual yo voy a estar hablando, templanza, es una cualidad o una virtud del fruto del Espíritu Santo. La templanza es una virtud indispensable en nuestra conducta diaria. La necesitamos a diario. Practicar la templanza nos ayuda a evitar actos y actitudes ofensivas hacia nuestros semejantes y nos protege de caer en adicciones y esclavitudes como es el abuso a drogas. Voy a comenzar, ¿verdad?, haciendo una pregunta que yo mismo la voy a contestar. Y la pregunta es: ¿qué es la templanza?
La templanza es dominio propio, autocontrol. Es la capacidad de gobernar nuestros pensamientos, palabras y acciones. No significa represión, sino equilibrio y sabiduría al hablar, al pensar y al actuar. Y la palabra nos aconseja en Proverbios 16:32, dice: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto nos muestra que la verdadera fuerza o el verdadero poder no está en la fuerza física, sino en el control de nuestro carácter. Una persona que tiene autocontrol, templanza, no reacciona con violencia, ofensa o exceso, sino con prudencia y respeto. ¿Verdad? Muchas veces reaccionamos de la manera contraria porque no tenemos esta cualidad, no hemos desarrollado esta virtud de templanza en nosotros, y por eso es que muchas veces no actuamos con prudencia, con respeto hacia los demás. Y como cristianos debemos practicar la templanza en nuestra conducta diaria. Practicar la templanza implica cuidar nuestra forma de hablar, actuar y relaciones con los demás. Muchas palabras hirientes o malas actitudes surgen por falta de control emocional, ¿verdad? Vemos personas que no pueden controlarse, ¿verdad? No pueden controlar las emociones, no pueden controlar su lengua, sus actitudes, su mente, y se dejan guiar y se dejan llevar por todas estas cosas. Se dejan llevar por todo viento. Pero nosotros como cristianos debemos de pedirle a Dios que nos ayude a tener templanza, porque muchas veces metemos las patas, muchas veces nos hacemos ver mal, quedamos mal como cristianos, como siervos del Señor, porque no tenemos autocontrol en nuestra vida. La Biblia nos aconseja en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Cuando somos cristianos que tenemos templanza, evitamos discusiones innecesarias, insultos y comportamientos que dañan a otros. Recordemos que nuestras acciones reflejan lo que verdaderamente nosotros somos. Podemos andar muy vestiditos, usted me puede ver aquí bien guapo a mí, pero no es esto lo que va a reflejar lo que yo soy, sino mis actitudes, cómo yo trato a los demás, cómo yo pienso, cómo yo reacciono en los momentos, en las situaciones difíciles. Nos cuesta quedarnos callados cuando alguien nos ofende. Ahí es donde vamos a demostrar verdaderamente quiénes somos nosotros. No cuando decimos yo soy cristiano, no cuando me pongo una corbata, no cuando sé enseñar, no cuando sé predicar, sé cantar, no. No nos engañemos. La gente nos ve a nosotros, no ve nuestros talentos ni nuestros dones. Qué bueno, gloria a Dios. Pero Dios nos ve a nosotros, Dios ve a nuestras familias. Debemos practicar la templanza como protección contra la adicción. Uno de los grandes peligros de la falta de templanza es caer en hábitos que nos conducen a la adicción y la esclavitud, como el consumo de drogas, alcohol y entre otras conductas destructivas, ¿verdad? Conductas que en tiempos pasados las practicábamos, ¿verdad? Y espero que hoy en día ya no las sigamos practicando. Porque le digo que en tiempos pasados porque yo las practiqué. Yo fui borracho, yo fui drogadicto y no me da vergüenza y no me ve así porque Dios ya me perdonó. Ahora yo ya soy otro, ya no soy el mismo. Desde que Dios llegó a mi vida, desde que un día el Señor me encontró, yo ya no sigo practicando todas estas cosas porque Él llegó a mi vida para transformarla, para limpiarla, para restaurarla y para que yo fuera una nueva criatura. Ya no soy esclavo de estos malos hábitos. Gloria a Dios. Las Escrituras advierten claramente en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Y en 1 Corintios 10, verso 23 dice también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La adicción comienza cuando una persona
pierde el control y permite que algo gobierne su vida. Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, sino a vivir libres, a ser libres. Y dice la palabra en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Concluimos. Practicar la templanza en la conducta nos lleva a vivir en paz con nuestros semejantes, evitar actos y actitudes y rechazar hábitos que conducen a la adicción y a la esclavitud. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir con dominio propio para que nuestra vida sea un testimonio de su poder transformador en nuestra vida. Pidámosle a Dios, porque sé que estas cosas no son fáciles y sin la ayuda del Espíritu Santo no la vamos a poder lograr, para que así nosotros podamos ser testimonios donde quiera que nos encontremos del poder transformador de Dios, que las personas digan, y este no era el borracho, y este no era el drogadicto, y míralo ahora cómo habla, mira ahora cómo se comporta. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha sido. Dios le bendiga, amada iglesia, en esta tarde. Dígale a su hermano que está a la par, como cristianos debemos practicar estos principios en nuestra vida. Dígale, como cristianos nuestro deber es practicar todos estos principios que estamos escuchando. Y el que me corresponde a mí en esta tarde es apariencia modesta. Y dice que demostraremos el principio bíblico de la modestia vistiendo y luciendo en una manera que realce nuestro testimonio. Escuche perfectamente bien. Cuando nosotros vivimos una vida modesta ante los ojos de Dios, vamos a realzar nuestro testimonio. No solamente acá en la iglesia donde nos congregamos, sino en su trabajo, en su casa, con su familia, con sus hijos. Vamos a dar testimonio de que hay un Dios grande quien nos ha transformado y nos ha cambiado nuestra vida de ser. Pero hay tres puntos o aspectos tan importantes en este post, digamos. Y uno dice, evitando el orgullo, evitando la presunción y evitando la sensualidad. Y quiero ir rápidamente a explicar cada uno de estos tópicos, y el primero es evitando el orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? ¿Verdad que somos orgullosos? No podemos mentirle a Dios porque Dios conoce nuestros corazones, pero Dios nos está haciendo un llamado, iglesia de Dios, a que evitemos el orgullo en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos dice que Dios aborrece al orgulloso, que Dios aborrece al soberbio, y aún dice que Dios aborrece cuando se manifiestan en nosotros la vanidad y el deseo de autoglorificación. Recuerde que cada una de estas cosas no le agradan al Señor, y lo que hacemos cuando permitimos que estas cosas estén en nuestra vida, alejamos al Señor de nuestra vida. Y necesitamos decirle al Señor, ayúdanos a evitar el orgullo, ayúdanos a ser soberbios, ayúdanos a quitar esa soberbia en nuestra vida y ayúdanos a quitar el orgullo. Marcos 7, 21, 22 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Y que si de estas cosas hay en nuestros corazones, Dios nos manda hoy a que las evitemos y que practiquemos. Hay dos cosas importantes que deberíamos practicar para evitar que estas cosas contaminen nuestro interior, y es siendo personas humildes y siendo personas sumisas a Dios. ¿Cuánto le vamos a pedir al Señor a ser unas personas humildes? Si la humildad habita en nuestros corazones, el orgullo se va a disipar de nuestras vidas. La humildad es el antídoto, iglesia. Si usted y yo aceptamos la humildad en nuestros corazones, vamos a aceptar, ¿sabe?, a perdonar a nuestros hermanos, vamos a aceptar a amar al prójimo y vamos a aceptar servir con abnegación,
recordando que Dios ensalta a los humildes y se opone al orgulloso. Y que de hoy en adelante diga usted: evito el orgullo en mi vida. ¿Cómo? Evito el orgullo en mi vida. Vamos rápidamente al segundo, y es evitando la presunción. Dice que es creerse superior, atribuirse a sí mismo los logros de Dios. Que Dios nos perdone, ¿verdad? Si queremos llegar a ese punto de creernos que lo podemos todo, cuando realmente los dones y los talentos es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y buscar la propia satisfacción en lugar de la de Dios. Hablar o actuar con arrogancia y sin la debida autoridad o autorización de Dios. ¿Sabe? Cuando estaba estudiando con respecto a este tema de la apariencia modesta, siempre me lleva que un cristiano debe de ser humilde. Porque decíamos al inicio que Dios enaltece al humilde y ve de lejos al orgulloso. Pero de esta misma manera dice que Dios humilla a los presuntuosos y ensalta a los humildes. Y hay dos puntos importantes para que usted y yo podamos evitar la presunción en nuestra vida. Y uno es siendo personas honestas ante los ojos de Dios. ¿Cuántos desean ser personas honestas ante los ojos de Dios? Para que toda presunción se vaya de nuestras vidas y entendamos que todo lo que usted y yo tenemos es por la gracia del Señor. Y aparte de la honestidad de Dios, ante Dios, también va incluyendo la humildad nuevamente. Por eso le digo, es importante, iglesia, que en este día le digamos al Señor: ayúdame a ser una persona humilde. Y una persona humilde, escuche bien esto, cambia la mirada del espejo de uno mismo al rostro de Jesús. ¿Por qué sería eso? Porque sabemos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. No es porque, como decía nuestro hermano Juan, por los dones o porque usted se vista bonito. No, todo es gracias a Dios. Y que la enseñanza de hoy es que evitemos el orgullo, que evitemos la presunción, pero también que evitemos la sensualidad. Para evitar la sensualidad, Dios nos insta a huir de la inmoralidad sexual en 1 Corintios 5:18. También el mismo Dios de poder nos insta a andar en el Espíritu en lugar de satisfacer los deseos de la carne en Gálatas 5:16. Pero también volvemos a otro texto tan hermoso que Dios nos insta a vestir con modestia y decoro en 1 Timoteo 2 del 9 al 10. Y negarse a uno mismo también para seguir a Cristo en Lucas 9:23. Pero hay algo también tan importante, iglesia, que nos va a ayudar a todos nosotros para vencer la sensualidad. Y es en Gálatas 5:22 al 23, que debemos llenar nuestra vida de virtudes como el amor, la paz, el dominio propio, que es lo opuesto a la sensualidad. ¿Cuántos estamos dispuestos de llenar nuestra vida de esas virtudes tan hermosas que tiene Gálatas? Amén. Vamos a ir rápido. Y hay principios bíblicos que nos van a ayudar a evitar la sensualidad. Escuche esto, iglesia. Fuga activa, por favor. Huya de la inmoralidad sexual. Huya de las tentaciones. Huyamos, tengamos cuidado. Segundo, enfoque en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Permitir que el Espíritu Santo guíe su vida en todo tiempo para que usted sea libre de caer en cualquier tentación. Cultivar el fruto del Espíritu. Control de la mente y la mirada. Cuidado con las miradas. Tengamos cuidado con esas miradas. Jesús advierte en Mateo 5:28 que codiciar a alguien en el corazón es como cometer adulterio. Pensamientos piadosos. Reemplazar los pensamientos pecaminosos con actividades piadosas y la lectura de la palabra. Modestia y decoro. Vestimenta. Vestirse con modestia, pudor y decencia. Hablar. Evitar palabras obscenas, groserías o chisme o chistes impíos. Todas estas cosas son las que contaminan nuestro corazón y no nos permiten estar cerca del Señor. En resumen, iglesia, Dios nos hace un llamado a la modestia, a la humildad, a la piedad, donde la apariencia externa debe reflejar un corazón transformado por la fe,
no por el orgullo, no por la presunción y no por la sensualidad. La modestia bíblica es una actitud piadosa que se manifiesta en una vida sencilla, humilde y centrada en Dios, tanto lo interno como lo externo, a través de la ropa, el comportamiento y de cómo hablamos. Que el Señor les bendiga. Amén. Me dejaron 5 minutos nada más. No, estamos bien, gracias. No, maravilloso. Hemos tenido un tiempo buenísimo con cada uno de los expositores. Posiblemente lo que usted está escuchando no le cause muchas emociones, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ese tipo de sermones en donde que nos muevan las emociones y nos digan promesas y profetizaciones y ese tipo de cosas. Esto que estamos haciendo en Tair, hermano, esto que hacemos cada año y esto que hemos continuado haciendo, que se le llama procesos, es lo que nos ha permitido estar donde estamos hasta el día de hoy. No son los eventos. Los eventos pasan, los eventos se van, los eventos terminan, pero el proceso, eso es importante, hay que mantenerlo. Y aunque a usted le parezca aburrido, yo al menos le doy gracias a Dios que ninguno se ha dormido. Sí, amén, gloria al Señor. ¿Hay algún vecino dormido cerca de usted? Le doy permiso, pégale un codacito así, dígale, hey, despertate. No. Ni en las series de Netflix que duran 7 horas te dormí. Y aquí te quieres dormir, ¿ok? No, despiértese. Vamos al último, amén. Obligación social. Bueno, como cristianos estamos llamados a ser ejemplo en lo concerniente a la obligación social. Esto no es una opción, no, es una obligación. Y cuando algo es una obligación, ¿qué sucede? Se hace. Eso no hay que, como que si quiero lo hago. No, esto es una obligación. Y nosotros tenemos una obligación social como cristianos y como ciudadanos del reino. Esta obligación social la podemos llevar a cabo de 3 formas, de 3 maneras. La primera, siendo buenos ciudadanos. ¿Qué implica ser un buen ciudadano? Bueno, implica respeto y obediencia a nuestras leyes, a nuestros gobernantes, a quienes están gobernando en este momento, a portarnos bien, no andarnos pasando, por ejemplo, luces en rojo, no andar manejando a alta velocidad. Mencioné estas cuestiones que son básicas y sencillas, porque son las que nosotros como cristianos no creemos que es pecado y no es malo, ¿verdad? Porque claro, si usted me dice, no, ya le pegué a uno allá en la Broadway, pues ya eso, ya no, ni cristiano le llamaría yo a usted. Pero hay cosas que no las creemos que son tan, ¿verdad? No creemos que es para tanto, pasarse una luz en rojo, no sé, ir a donde es a 55, ir a 85 millas por hora. No. Como cristianos debemos ser ejemplo en estas cuestiones y al mismo tiempo tener respeto y obediencia por aquellos que están dirigiéndonos como gobernantes. Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego el apóstol Pablo también nos especifica con lujo de detalle cómo debe de ser nuestro comportamiento. En Romanos 13 dice, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que como cristianos no solamente debemos obedecer a nuestros gobernantes, sino también debemos de orar por ellos. ¿Cuántos? Es más, yo soy testigo, en Tair oramos por nuestros gobernantes. Oramos por esta nación donde el Señor nos tiene. Oramos por los gobernantes de nuestros países, aunque a veces no se está gobernando adecuadamente, pero oramos para que Dios les dé sabiduría. También como padres somos responsables de participar en las actividades de las escuelas de nuestros hijos, de participar en el aspecto comunitario como lo estamos haciendo nosotros con
City Refuge en algunas ocasiones, y también con el Aquarium de Baltimore cuando salimos a limpiar las calles. Ese tipo de cosas debemos de hacerlo. Como la iglesia tiene que estar involucrada con la comunidad. También debemos expresarnos en relación a asuntos morales claramente definidos. En segundo lugar, ¿cómo expresamos nuestra obligación social? Corrigiendo las injusticias sociales, estando a favor de aquellos que han sido abandonados, aquellos que están hambrientos, aquellos que están sin hogar, aquellos que han sido víctimas de prejuicios y persecuciones y opresiones. En todas nuestras relaciones debemos ser sensibles a las necesidades humanas, como lo explicó Jesús con respecto al buen samaritano. Por tanto, debemos evitar la discriminación racial y económica. Fíjese bien, dos aspectos, la racial y la económica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no tenemos que sentirnos más si somos blanquitos, morenitos, altos, bonitos, delgados, ojos azules. No podemos sentirnos más que otros, pero tampoco en el aspecto económico. Yo tengo más dinero que aquellos. No, como cristianos no podemos darnos ese lujo. En tercer lugar, debemos de proteger la integridad de la vida. Dije, número uno, tenemos en primer lugar que ser buenos ciudadanos. Mira el que está a su lado y dígale, seamos buenos ciudadanos. Dos, dígale, corrijamos las injusticias sociales. Tenga el valor para corregir lo que es injusto. No se quede callado, eso no es malo. ¿Ok? Y número tres, proteja la integridad de la vida. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, Dios es el único que dio la vida y es el único que tiene la autoridad para quitarla. ¿Ok? Nadie más puede hacerlo. Y nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos una firme convicción y estamos en contra de lo que es el aborto. No estamos a favor del aborto. No estamos a favor de la eutanasia, de la muerte provocada a los ancianos impedidos mentales, enfermos de muerte o incompetentes en cualquier forma por razones de conveniencia personal, adaptación social o ventajas económicas, ¿verdad? Todo eso para nosotros es moralmente incorrecto. No se debe de hacer. Protegemos la vida en todos sus detalles. Y además creemos que es nuestra responsabilidad también como cristianos cuidar de la tierra, cuidar del medio ambiente. Y aquí viene otro asunto del cual pensamos que no tenemos nosotros mucha injerencia. No tire basura, hombre. Mire, en la iglesia se habla de esto. Es que tenemos esa obligación social. Levanten la mano los que hacen, ¿cómo se le llama esto? Los que reciclan, vaya. Levanten la mano. ¿Quiénes reciclan? Mire qué poquito, hermano, le insto. Mire, este mensaje no es para usted, no será nada espiritual, pero es más espiritual de lo que usted se imagina. Cuidemos el planeta, recicle. Seamos ejemplos como cristianos. Hay un bote, yo no sé en su ciudad, pero en mi ciudad es un bote azul. Y ahí sí se lo tiran botellas. Cuando van a mi casa, los que visitan mi casa, ellos saben que yo no tiro basura mezclada. No. Botella va en un sitio, basura, desecho va en otro sitio. Reciclemos. Mire a su vecino y diga, recicla vos, decirle. Yo espero que a partir de este año 2026 tengamos más aire puro gracias a cada uno de ustedes, los que van a comenzar a reciclar. Comencemos a reciclar. ¿Ok? Que seamos ejemplo en estas cuestiones que pareciera que no son tan importantes, pero son muy importantes. Amén. Hemos terminado los 7 principios prácticos. Démosle palmas fuertes al Señor en esta preciosa tarde. ¿Ok? Yo le voy a pedir que se ponga de pie.